Buenas noches, yo soy Luis de Pablo, compositor. Y tengo que decir que mi manera de conocerme a mí mismo y eventualmente de relacionarme con los demás es justamente a través de la música que yo hago. Así que, y no vean ustedes en esto una escapatoria, me van a permitir que no me presente, entre otras muchas razones porque tengo muchas dudas sobre si me conozco a mí mismo y si me conozco bien o mal. La manera de conocerme, repito, es la música que yo hago. Me callo y creo que a través de la entrevista que me van a hacer, quizá queden en claro algunos aspectos míos que a lo mejor yo mismo ignoro. Luis de Pablo es una de las figuras más relevantes de la música contemporánea española. Él fue su introductor y durante mucho tiempo tuvo que luchar en solitario para dar a conocer sus creaciones y composiciones. Ha experimentado con casi todas las posibilidades que ha ofrecido la música de vanguardia en los últimos 30 años y ha incorporado cuantos elementos novedosos podían alimentarla. Obtuvo mucho antes el reconocimiento personal y el prestigio internacional que un apoyo efectivo a su trabajo en nuestro país. Buenas noches, Luis de Pablo. Buenas noches. Usted es efectivamente uno de los músicos, o quizá el músico contemporáneo español más célebre, y sin embargo su obra sigue siendo relativamente desconocida. ¿Usted cómo explica esa paradoja? Bueno, yo no creo que mi música sea tan desconocida. Yo creo que es desconocida en un cierto ambiente y en una cierta escala. En otros ambientes, en otras escalas, ella es conocida, es hasta tristemente célebre, si se quiere, ¿verdad? Y yo pienso que si pensamos en la edad que yo tengo, 55 años, y en cómo era de conocido cualquier compositor de esa edad en nuestro país, en mi país, en el suyo, en España, a esa misma edad tendremos que concluir que mi música es asombrosamente bien conocida entre nosotros. Piense usted que Beethoven se murió de 57 años y que el año 25 tenía 55 años. ¿Quién conocía en 1825 a Beethoven en España? Ya sé que estoy jugando falso, ¿eh? Hay unos medios de comunicación ahora que son infinitamente más poderosos. Pero yo dudo mucho que Televisión Española le hubiese hecho un reportaje a Beethoven de haber existido en 1825 marchándose hasta Viena. Créame que lo dudo. ¿Usted cómo definiría la música contemporánea? ¿Qué es para usted la música contemporánea? Muy sencillo, para no meternos en Honduras. Es la música que ha recogido la herencia del pasado nuestro y quizá de otros pasados también, no solamente el directamente nuestro, y que lo ha traído a la sensibilidad del hombre de hoy con los medios del hombre de hoy. No es más que eso. ¿Y usted por qué cree que tiene tan poca difusión? No creo que tenga tan poca difusión. Creo que es una música que quizá no ha disfrutado de los mismos medios de difusión que otras en nuestro país, pero hay que ser preciso. Yo pienso que la música de nuestros días es ampliamente conocida en otras áreas culturales. Hoy en día me parece que no tiene demasiado sentido hablar solamente de un país al hablar de cultura, esa es la verdad, sino que hay que hablar en otra escala. Y desde este punto de vista yo creo que la música de nuestros días disfruta de una audiencia y de un interés que sin duda ninguna son tan fuertes como cualquier otra. Que en nuestro país esto suceda en menor medida es posible, pero ¿cuántas veces ha oído usted en un concierto a Monteverdi? Alguna, de todas formas. Muy pocas, probablemente menos que a Luis de Pablo. Pero usted, cuando se refiere a nuestro país, ¿usted cree que en nuestro país existen resistencias ancestrales a todo lo que sea novedoso en el arte? ¿Que es un caso especial en ese sentido? No, pienso que nuestro país es un país miedoso y perezoso en las altas esferas directivas, sobre todo en los últimos años de esas altas esferas, en los últimos 50 años. Quiero decir, nuestro país tiene un espantoso miedo a meter la pata, a equivocarse, por una parte. Es un país con un sentido del ridículo claramente enfermizo. Y por otra parte, no tiene ninguna capacidad decisoria sobre nada en lo que a cultura se refiere. Produce individualidades, pero no sabe qué hacer con ellas. Y entonces deja que los demás decidan por nosotros, y cuando esas individualidades más o menos han hecho carrera, las importa casi siempre post-mortem. El caso de Picasso me parece que es... En fin, no hace falta hacer mayores comentarios al respecto, tantos otros, ¿verdad? Pienso que entre nosotros, pues este es un fenómeno que es muy corriente. Luego, por otra parte, a eso hay que añadir muchos otros factores que sería muy largo enumerar y quizá muy aburrido, pero algunos de ellos son el que la programación en general ha estado durante mucho tiempo en manos de personas que servían a una determinada élite interesada únicamente en escuchar las mismas obras siempre, y con un criterio muy restrictivo por razones de tipo de prestigio social y económico y no por razones de tipo artístico. Yo tengo la esperanza de que esto empiece a cambiar, creo que cambia, que ha cambiado en los muy últimos tiempos,
Y esto me llena de esperanza de que en mi país las cosas empiecen a arreglar en este terreno. Pero si no se arreglasen, tengo que decir, como dicen los castizos, que tal día era un año, que yo he vivido 55 años contando muy poco con mi país, salvo las posibilidades que se me han dado, que han sido algunas y algunas importantes. Y que seguiré haciendo lo que le voy a hacer. ¿Y cuál cree usted que ha sido el elemento revolucionario de la música en este siglo? ¿Qué punto de apoyo ha habido para esta transformación tan profunda de la música? Probablemente dos cosas, que son técnicas, lo siento, pero que no hay otra manera de decirlas. La desaparición de la armonía funcional, la desaparición de las polaridades tonales, sustituidas por otras polaridades, y la conquista de todo el espacio audible como materia base de la especulación sonora, de la fabricación sonora. Esto es, todo lo que se escucha se puede convertir en música si tiene su lugar propio, si se encuentra su lugar. Quizás han sido los dos grandes aportes de lo que va de siglo y sobre todo de la música de los años 40 a esta parte. ¿Pero usted considera que en su música se conserva todavía la armonía? ¿Que hay armonía en su música? Tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa armonía. La armonía es una cosa muy concreta y muy precisa para un compositor. Y quizá no para un profano. Armonía, lo que se entiende por armonía es la lectura vertical de un conjunto de alturas. Yo lo decía en un sentido más vulgar. En un sentido más vulgar, evidentemente, tiene que existir, si por armonía usted entiende proporción, llamémosle así, que es lo que suele suceder en el fondo, naturalmente que la hay y que la tiene que seguir habiendo. Si por armonía se entiende lo que en música se entiende por armonía, esa armonía ha cambiado de sentido. Eso es lo que sucede. ¿Y usted recuerda cuál fue el primer encuentro significativo con la música que tuvo usted? Pues sí, bastante bien. Fue en mi ciudad natal, en Bilbao. Yo tendría pues unos 3 o 4 años y no sé muy bien por qué alguien tuvo la peregrina idea de hacerme escuchar una serie de discos que andaban en casa, de los viejos de 78 revoluciones. Y entonces a mí aquello me parece ser, por las crónicas familiares, que me produjo tal impacto que aprendí a dar cuerda a la gramola para poner los discos por mí mismo. Me acuerdo incluso de alguno de esos discos, concretamente de uno, que fue el Non più andrai, la última aria del primer acto de las bodas de Fígaro de Mozart. Me acuerdo perfectamente, tengo la imagen visual de que le faltaba un cacho. ¿Y lo primero que usted compuso? Eso sí que es más difícil, porque yo empecé a empecé a escribir notas muy pronto, pues a los 8, 10 años, una cosa así, y naturalmente todo eso pues son cosas que no tienen ningún valor, ni siquiera para mí. Pero la primera obra que yo puedo datar como mía, que sin vergüenza y sin desdoro, diríamos, datará a grosso modo del año 53, más o menos. Yo diría que es un coral para septeto de viento. Y ya se dejaba ver algo. Que es una obra que yo salvo, o sea, que es una obra que no me importa que se escuche, porque me parece que responde a lo que yo quería hacer ya, que ahí está mi voz, vamos. Usted, efectivamente, como recordaba antes, nació en Bilbao, aunque vino de muy niño a Madrid. Sin embargo, después ha escrito algunas obras con resonancias y con nombres vascos, ¿no? Como en el 75, esta obra para Txalaparta, ¿no? Sí. El Suresko Lerkia. Esto es. ¿Usted, ¿en qué medida se siente usted vasco? Bueno, yo me siento vasco de algo que es irrenunciable, digamos, esos contactos que uno tiene en la infancia y en la primerísima juventud con un paisaje, con un ambiente, con unas gentes. Es cierto que mi familia vino muy pronto a Madrid, pero también es cierto que después regresó al País Vasco y que yo pasé que mis primeros estudios musicales como tales se hicieron en Fuenterrabía. Yo he tenido siempre muchos contactos con el País Vasco, de tipo sentimental, paisajístico. En fin, yo sigo encontrándome en mi casa en ese paisaje. Mis contactos con el País Vasco quizás se detengan ahí, y luego, por descontado, mi interés por su especificidad, mi interés por su lengua, por su cultura, sigue no solamente vivo, sino sigue muy presente en todo lo que yo pueda hacer. Pero tengo que decir que yo no me siento específicamente vasco, más diría, no sé qué es ser específicamente vasco en música. Yo lo que soy, permítanseme decir una cosa que puede sonar inmodesta y que no lo es. Yo soy, valga lo que valiere, yo soy Luis de Pablo, nacido en Bilbao. Y me expreso así. Si eso tiene ciertas características vascas,
lo dejo al cuidado de los musicólogos el dilucidarlo. Desde luego yo no soy capaz de hacerlo. Creo que usted conoció a finales de los años 40, cuando tenía usted menos de 20 años, a Vicente Alessandre. Es cierto. Luego, en el 81, compuso usted sobre un poema suyo, el Sonidos de la Guerra, ¿no? Sí. ¿Qué relación tuvo usted con Alessandre? Porque creo que esa continuó durante toda su vida, ¿no? Sí, pues mire, fue una relación, para mí fue fundamental realmente, curiosa. Nosotros éramos un grupo de amigos en el bachiller y después en la carrera, porque yo soy abogado, como sucede tan frecuentemente, aunque no tengo ni idea de semejantes cosas. Y alguno de ellos, como también era previsible, iba para poeta. Entonces, resultó que la madre de este amigo poeta había sido compañera de Panda, de Vicente Alessandre y de su hermana en las Navas del Marqués. Entonces, con motivo de este contacto, pues dijeron, iros a ver a Vicente, que es una persona encantadora, tú le presentas tus escritos y tal y cual, y él que te diga lo que piensa. El resultado que de ahí nació una relación, pues, que se convirtió durante bastantes años, lo menos 3 o 4, en semanal. Íbamos un grupo de chicos de la misma edad, grosso modo, a verle, me acuerdo muy bien, todos los jueves después de comer. Y para mí Vicente Aleixandre fue fundamental porque es el primer gran artista que yo conocía y también no solamente eso, la primera persona adulta que me trataba a mí como persona y no como una especie de, no se sabe, de retrasado mental. Hay que pensar en lo que era la educación de los años 40, ¿verdad? Esto estoy hablando del año 47, 48, 49. Y, en fin, una persona de 17, 18, 19 años no contaba. La primera vez que alguien se interesó por mis opiniones fue Vicente Aleixandre, sin duda ninguna. Y eso para mí fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Y luego además tuve la suerte pues de que nos leyese su obra, muchos poemas de espadas como labios. En aquel momento estaba escribiendo Mundo a solas, conocimos los primeros esbozos de este libro. En fin, para mí fue una experiencia definitiva. ¿Y usted qué estudios musicales, propiamente musicales, tuvo? Yo estudié solfeo y piano con unas monjas más o menos selváticas francesas en Fuenterrabía. Digo selváticas porque tenían un sistema de enseñanza más bien duro, que me enseñaron el francés, el solfeo y el piano de una manera bastante imborrable. Y luego yo estudié de forma libre, convalidé la primera parte de estos estudios en el Conservatorio en Madrid y después lo dejé y prácticamente mis estudios son, en lo que se refiere a la música que pudiésemos llamar tradicional, autodidactos, y después en lo que se refiere a técnicas actuales, en una medida autodidactos y en otra medida hechos en Alemania, en cursos de verano, concretamente en un festival que en su día fue importante, el Festival de Darmstadt, y también con un gran maestro que ha muerto ya, Max Deutsch, que fue una personalidad absolutamente extraordinaria, discípulo de Schoenberg, y que fue de alguna manera un poco, no digo mi padre espiritual, pero por lo menos sí mi tío espiritual. Realmente fue una persona muy importante para mí. ¿Pero cómo se interesó usted por la música experimental y dodecafónica, por ejemplo, cuando nadie, o prácticamente nadie, la hacía en España? Mire, eso es difícil de contestar, porque eso se trata ya de una orientación de la sensibilidad, y hablar de una orientación de la sensibilidad es un poco hablar por no callarse. Yo puedo decirle a usted únicamente, si quiero ser honrado, como estoy intentando serlo, que desde que yo me empecé a interesar por la creación artística en general, yo tenía una instintiva sensibilización por todas las manifestaciones vivas. En los años 40 yo tenía una reproducción, no podía encontrar otra cosa, una reproducción de una de las guitarras encima de las chimeneas de la época cubista de Picasso, ¿verdad? En mi habitación. Yo me procuraba por todos los medios a mi alcance encontrar discos que tuviesen algo que ver con la creación musical de aquel momento. Naturalmente no lo conseguía. Y para mí el contacto con una novela como el Doctor Faustus de Thomas Mann, por ejemplo, en la que se habla de la técnica dodecafónica justamente, o de algunos primeros contactos con la recién inventada música concreta a finales de los 40, que conocí por pura casualidad en una conferencia del recién abierto Instituto Francés después de la Guerra Civil en España, a cargo de un técnico francés, Jean-Etienne Marie, que vino a hablarnos de eso. Para mí fue definitivo. Eso me proporcionó bibliografía y yo empecé a tener los primeros libros clásicos de esta especie, los primeros libros de Messiaen, por ejemplo, los primeros libros de Leibowitz, que tratan de este tipo de técnicas, y yo encontré de repente, a través de esto y de algunas partituras que me pude procurar,
el primer camino a través del cual yo me sentía a gusto para hacer la música que yo quería. Y, lógicamente, bueno, pues naturalmente descubrí varias veces el Mediterráneo, cosa que era previsible, ¿verdad? Pero fueron etapas que yo quemé bastante pronto, y yo creo que puedo decir que ya a partir de los 50, como les decía hace un momento, yo puedo datar ya obras que considero verdaderamente mías. Tenía que estar usted muy seguro de lo que realmente quería, ¿no? Porque le llevó muchos años luchar en solitario en España. Mire, lo que le voy a contestar a eso quizás suene un poco extraño, pero le aseguro que es así. Para mí, mi orientación estética y de sensibilidad respecto de la música que yo hago ha sido algo tan evidente, tan no necesitado de explicación, como el hecho de ser hombre y no perro o gato o mujer. Uno no tiene dificultades en ser varón. Las puede tener por no poderlo ejercer, pero desde luego no se plantea nunca, si lo es, el hecho de serlo, de dejarlo de ser, ¿verdad? En fin, uno tiene unos atributos físicos a los que no puede negar y que requieren cierto tipo de manifestaciones. Yo puedo decirle a usted algo muy parecido respecto de mi orientación en lo que a música se refiere. Yo sabía muy bien la música que quería hacer, no sabía cómo hacerla. Eso es muy cierto. Y tardé bastante en saber cómo hacerla. Estuve en mi veintena. Pero lo que yo quería, lo que yo sabía era lo que no quería hacer y lo que no me interesaba hacer. Habrá mucha gente quizá que le cueste trabajo creerlo, porque no se da muy bien cuenta de cuál es la mecánica a través de la cual una obra de arte se fabrica. Yo le puedo decir simplemente a ustedes, vamos, que es así. ¿Usted recuerda la fundación de Nueva Música en el 58? ¿Qué sí, supuso figúrese aquello? cómo no lo voy a recordar. Este fue un grupo que fundó Ramón Barce, fue una iniciativa de Ramón Barce, que aglutinó a un grupo de compositores fundamentalmente para hacernos presentes en un ambiente que era, no diría tanto hostil cuanto indiferente. Y bueno, pues funcionó. Y ahí de Nueva Música pues salieron cosas, salió una orientación nueva para juventudes musicales, salió la Fundación de Tiempo y Música, que luego se transformó en ALEA, salieron bastantes cosas que de alguna forma empezaron a cambiar un poco el panorama de la música nueva en aquellos años en España. Pero sus obras seguían estrenándose en el extranjero, como Radial y Polar, todas las primeras se estrenaron. Sí, eso se estrenó antes en el extranjero que en España, pero eso sigue sucediendo. En gran medida eso sigue sucediendo. Podríamos hacer una lista muy aburrida en la que se ve que un buen 80% de mi música se ha estrenado en el extranjero antes de darse en España. Pero eso forma parte de las reglas del juego, ¿no? ¿Y cómo recibió la gente, por ejemplo, en el 62, cuando se estrenó en Ateneo de Madrid Polar? ¿Te lo recuerdas? Pues muy bien, o sea, se lo recibió muy bien. Causó mucho interés, más aún fue precedida esa audición en vivo de una audición en conserva que yo había traído de Alemania, donde se había estrenado, y que fue una obra que tuvo mucho impacto en ciertos ambientes, naturalmente ciertos ambientes interesados en este tipo de manifestaciones. Esa obra fue muy bien acogida, otras evidentemente no, ¿verdad? ¿Y a usted en sus orígenes le costó convencer a los profesores músicos para que interpretaran sus obras? Hubo de todo, como en botica. Hubo gente que naturalmente se resistía, que no entendía lo que tenía que hacer y que al no entenderlo se enfadaba, y se enfadaba lógicamente con el compositor. Pero hubo también gente que desde el primer momento se manifestó tremendamente interesada. Es curioso, es muy sintomático y además siempre es así. Es algo que dejo a un psicólogo el cuidado de averiguar por qué. Los percusionistas siempre estaban encantados. Los percusionistas encontraban que de repente por fin tenían que hacer algo más que pum en el timbal y estaban encantados de que se les diese un trabajo y un trabajo en el que verdaderamente pudieran lucirse. La cuerda, con excepciones, era mucho más reticente porque la cuerda no cantaba y la cuerda está acostumbrada a cantar. El viento normalmente son profesionales más asépticos, lo cual no quiere decir nada en su contra, sino muy al contrario, todo hay que decirlo. Y entonces hacían normalmente muy bien su trabajo, muy neutramente su trabajo. Y luego, repito, había grandes trifulcas y había gente muy entusiasmada.
Yo pienso que no se pueden dar reglas generales al respecto. Hay tantos ejemplos de esto en la historia de la música que en esto la música contemporánea no es ninguna excepción. Y entonces su compromiso político, que era marcadamente de izquierdas, ¿estaba en consonancia con su labor musical o no tenía nada que ver? Mire, yo no lo he visto nunca como vinculado una cosa con la otra. Si yo tenía un compromiso de disidencia político, se debía, bueno, pues simplemente a mi ideología particular, a mi ideología personal y a ciertas cosas que yo veía y que vivía y con las que no estaba de acuerdo. Esto es como un hombre cualquiera. Bien, en lo que se refiere a mi música, yo nunca he pretendido hacer concesiones ni en un sentido ni en otro, y si cuando alguna vez he escrito una obra que tenía una neta carga de disidencia política, ha sido poner al servicio de una determinada circunstancia la música que yo normalmente he hecho. Este es el caso de Invitación a la Memoria, este es el caso de tantas otras obras que podría citarle, en las que verdaderamente, bueno, pues sí, efectivamente existe una carga ideológica, política muy neta, pero esto no incide en la música en sí, sino que es como una ofrenda de, una vez más, volvemos a lo que decía hace un momento, yo me expreso en un lenguaje y ese lenguaje me vale para eso. ¿Y es difícil vivir de la música en España? Las autoridades, me refiero a las autoridades monetarias. No creo que haya nadie que tenga la pretensión de vivir en España de lo que nuestro país le da, haciendo la música que yo hago. Pienso que un compositor como yo vive de lo que le da su música, punto. En España, en Tombuctú, en las Islas Filipinas, en Groenlandia y en donde usted quiera. Yo creo que puedo vivir de la música, de la composición musical, ¿se entiende? Sí, puedo vivir de ello, pero vivo fundamentalmente. Yo estoy editado en Francia y en Italia. Mis derechos de autor vienen normalmente de otras áreas, también de España, por descontado. Pero no al principio, ¿no? Pero bueno, al principio yo, durante la segunda mitad de la década de los 50, yo trabajé en Iberia como empleado. Y después he tenido que hacer todo para poder subsistir, desde dar conferencias hasta hacer organización, y organización retribuida, se entiende, porque es que si no, no podría haber subsistido como compositor. Pero eso sí, gracias a las ayudas que yo he podido recibir, sobre todo, en primer lugar, de Francia y de Alemania, pues he podido subsistir mejor o peor y he podido ir cortando amarras que me fastidiaban mucho para mi tarea de compositor y dedicarme única y exclusivamente a la composición, que es lo que me interesa. Y usted que siempre ha estado en contra del intervencionismo estatal, ¿no? ¿No ve una cierta contradicción en que, sin embargo, la mayoría de los encargos que usted reciba tengan que ser de organismos estatales o paraestatales? Vamos a ver, si yo estaba en contra del intervencionismo estatal, ha sido esencialmente en lo que se refiere a que el Estado intente imponer una determinada línea que no es la mía para la hora de crear. Pero cuando yo he recibido encargos del Estado, esto no ha sido nunca el caso. Si el Estado o un funcionario cualquiera me hubiese dicho, mira, Majo, te llamo para que me escribas una sinfonía en pif menor con tales y tales características, no me emplees a rusofón, que entonces no la toco. Y además tiene que tener 3 tiempos y medio. Pues yo diría, pues mira, lo siento, Majo, pero no. ¿Y nunca ha tenido ningún tipo de censura usted? Sí, yo he tenido censura en tiempos, bueno, varias, pero ha sido fundamentalmente por música aplicada, música de cine que yo he podido hacer en un cortometraje en su día que se llamaba A través del fútbol, fue censurada una secuencia, y en otra secuencia de una película de Carlos Saura, La madriguera, también. Ahora, también otro fragmento de una música de escena que tuve que hacer para el Teatro Español también fue censurado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se censuraba la Pues música? no por la dificultad de la música, sino porque las alusiones eran demasiado evidentes. En fin, en un caso concreto, en A través del fútbol, bastará con decir esta historia, las demás son muy parecidas, era porque se sonorizaba el fútbol de los años 40, era una imagen muy buscada por los directores, ¿verdad?, de un portero a punto de parar un balón que parecía realmente un fusilado. Estaba muy bien buscada por parte de una imagen fija. Entonces a mí aquello, como era un partido amistoso entre la Alemania nazi y España en aquellos años, se me ocurrió sonorizarlo yo mismo tocando la armónica. Yo tenía un camarada. Eso no pasó censura. Yo tenía un camarada, no creo que sea una música particularmente difícil de escuchar, es pura y simplemente las alusiones que eso suponía. Sí, digo ya como detalle curioso, yo tengo una obra personal mía que se llama Cesuras,
para 6 instrumentos, y que está compuesta en 63, y que por evidentes deformaciones de la época, automáticamente en todas las recensiones de la prensa, en la mayoría de los periódicos, cuando se referían a la obra, la llamaban censuras siempre, ¿verdad? La idea no es mía, es un lapsus claramente freudiano de la prensa de aquellos años. Usted, Luis de Pablo, ha hecho músicas bastante diversas, ¿no? Ha hecho usted música concreta, ha hecho música serial, ha hecho música aleatoria, ha hecho música electrónica. Todo es una línea. Por eso quería preguntarle, ¿realmente hay una evolución en ello? ¿Usted puede distinguir por qué dejaba un tipo de música y acogía otro? ¿O era un simple interés por la novedad? No, mire, la pregunta me la hace de tal manera que no me queda más remedio que ser inmodesto, lo siento en el alma. Pero es que el paso, pongamos por caso, de cierta estructura serializada a la música móvil, la música aleatoria, yo he sido uno de sus iniciadores. O sea, las primeras obras mías aleatorias datan de finales de los 50. El móvil para 2 pianos, el propio radial, de alguna manera es aleatorio, Polar, el libro para el pianista, son obras que datan de ese periodo. Quiero decir con ello que no es que yo abandonase armas y bagajes de una técnica para pasarme a la siguiente, porque eso se llevaba mucho en Cascajosa del Cebollo, sino simplemente porque de alguna manera yo fui uno de los impulsores, por eso digo que siento ser inmodesto, pero la pregunta que me hace no me deja opción a otra cosa. Yo fui uno de los iniciadores de ese tipo de cambios. Y bueno, si hay una característica típica de la música de nuestros días, es justamente la velocidad asombrosa con la que las técnicas compositivas han evolucionado y están evolucionando. Y bueno, eso supone que en la vida de un compositor, Baudelaire decía que pobre del artista que no cambie por lo menos un par de veces en su vida de estilo, ¿verdad? Tiene o no tiene razón, allá cada uno. Pero lo que sí digo es que hoy en día, efectivamente, la velocidad con la que las técnicas se terminan y originan otras nuevas es tal que en la vida de un compositor es facilísimo que se operen un mínimo de 4 o 5 evoluciones de esta especie. Pienso que quizá hoy en día estamos conociendo un cierto remansamiento de esta acumulación fabulosa de nuevas técnicas, pero no me atrevería a ser tajante. Usted introdujo ya hace algún tiempo músicas extraeuropeas en su propia labor de compositor, ¿no? Sí. Músicas sobre todo de resonancias orientales y africanas, Sí, árabes. africanas, ¿Qué le llevó a usted a introducirla en su música? Pues mire usted la curiosidad. Yo entré en contacto con estas músicas en la primera mitad de los 60. En aquel momento se empezaban a publicar de forma ya seria, a través de colecciones patrocinadas por la UNESCO y cosas de esta especie, las primeras músicas de esta especie. Y a mí me interesaron enormemente y siempre he pensado que el creador hoy en día, el creador musical tal y como yo lo entiendo, es ante todo una persona que se responsabiliza de toda la herencia cultural, pero de toda. Esto es no solamente de nuestra tradición, sino de otras tradiciones musicales que existen en el mundo, que algunas de ellas están en serio peligro de desaparición, y que de alguna manera somos nosotros quienes tenemos que conservarlas, por descontado, cambiándolas de sentido, ya lo sé, pero eso sucede siempre. También cambiamos de sentido hoy en día a Bach. Bach se quedaría muy sorprendido de ver la utilización que se hace de él hoy en día. No sé por qué no va a suceder lo mismo con la música hindú o con la música de los falasas. Exactamente. Usted ha utilizado, por ejemplo, menos el folclore español, ¿no? Sí, he utilizado menos el folclore español, aunque algunas veces me he servido de él, efectivamente, en obras electroacústicas como en Wii, por ejemplo, como el propio Sudesco Lerquia, al que usted se refería hace un rato. Me he servido de folclore español utilizado sin duda de otra manera. ¿Usted cómo valora ahora los célebres encuentros de Pamplona del 72? Para mí me parece que fueron, vamos, muy, muy importantes. Es evidente que yo soy juez y parte y que puede sonar un tanto pretencioso lo que diga. A mí me parece que marcaron un cambio radical en la orientación de la creación artística, quizá no solamente en la musical, sino también en otros campos, y que de los encuentros de Pamplona se ha originado la toma de conciencia de un nuevo concepto creativo, quizá más permisivo, quizá más ampliamente caótico, en el mejor sentido de la palabra caótico. Esto es, de una mayor cantidad de información que nos viene y que modula nuestra sensibilidad de formas diversas. Pienso que los encuentros de Pamplona fueron
algo así como la cristalización de algo que se terminaba y el principio de algo que podía empezar. Bueno, solamente hubo los de 72 porque no tuvimos posibilidad de continuarlos, ¿verdad? Pero creo que fue una experiencia que tuvo su importancia. Usted ha sido nombrado asesor de varios organismos a lo largo de su vida y casi siempre ha dimitido al poco tiempo, ¿no? Sí. Incluso hace 2 años fue usted director del Centro Nacional de Difusión de la Música Contemporánea, también Sí, dimitió al poco tiempo. ¿Por qué ese...? Bueno, en este caso concreto la dimisión tiene una razón muy sencilla. A mí en agosto pasado me sacudió un infarto y naturalmente después de eso yo tengo que andarme con ojo cómo organizo mi vida. Y entonces pues he dejado este centro por esa razón, porque es que si yo me dedico a la organización voy a tener menos tiempo para componer y voy a tener que gastar unas energías que no sé si tengo en cosas que me van a llevar mucho tiempo y a mí verdaderamente lo que es mi vida es componer. En lo que se refiere a otros centros de los que yo he podido dimitir, no ha sido tanto dimisión cuanto que han muerto de muerte natural. Por ejemplo, en el caso de ALEA, yo fui el fundador de ALEA y bueno, en ALEA en un momento determinado aquellas personas que hacían posible su existencia dijeron, Majo, ya no te damos más dinero. Yo no lo podía pagar y entonces se acabó lo que se daba. En otros lugares en los que he dimitido, pues sí, el Festival de Lille, yo he sido 2 años director artístico del Festival de Lille en Francia, ¿de acuerdo? Y dimití. Tenía una opción muy clara que hacer, o radicarme en Lille o dimitir. Lo que no podía hacer era vivir en Madrid y marcharme a Lille todos los fines de semana, porque eso acaba con la salud del caballo de Santiago. Y bueno, yo decidí entonces que prefería radicarme en mi país y dejar el Festival de Lille, con el que sigo guardando magníficas relaciones de tipo profesional y humano, pero que ya no dirijo. Todo hay sus razones. Y usted que yo creo que a lo largo de su vida no ha tenido una ayuda excesiva para componer y para dar a conocer su música, sin embargo, usted una cita obligada cada vez que se habla de música contemporánea. Está usted siempre prácticamente el único representante español de la música contemporánea. ¿Usted no se siente un poco figurín? ¿Cómo se defiende usted ese figurinismo, ¿no? Que supone el que siempre le nombren, pero al mismo tiempo le tengan un poco aparcado, ¿no? No sé a qué se refiere usted al decir que yo no he tenido ayudas. Yo he tenido bastantes ayudas. Desde luego, fuera de España, yo he tenido todas las ayudas que he podido imaginar, por las que estoy profundamente agradecido a una serie de países y lo sigo estando. O sea, yo he sido un extranjero en Francia, un extranjero en Alemania, un extranjero en Estados Unidos, un extranjero en Italia, y sin embargo, pues yo he tenido puestos de cierta importancia en todos estos países que he citado y en algunos otros, y estoy editado en ellos. El caso español. El caso español. Pues si vamos al caso español, entonces tengo que decir que para lo que nuestro país suele ofrecer a sus compositores, yo no tengo demasiado derecho a quejarme. Lo que ocurre es que no es mi caso, es el de todos. O sea, ¿cómo decirle a usted? Yo no me siento particularmente preterido. Es que en nuestro país la ayuda que se da a los compositores son a las contadas. Me refiero a compositores de música llamada clásica, que también tiene perejiles el apelativo, ¿verdad? Eso da una idea de hasta qué punto en nuestro país no parece haber una excesiva inventiva terminología para acuñar un término mejor. Pues bien, pienso yo que en ningún caso ha habido el de un compositor verdaderamente protegido. Yo he tenido ciertos encargos, yo he tenido ciertos puestos. Últimamente usted se refería al centro, la dirección del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Yo he sido profesor en el conservatorio, ahora estoy de baja por enfermedad. En fin, una serie de cosas de esta especie. Nuestro país puede dar muy poco más. Yo no quisiera que me pasase lo que a don Manuel de Falla, que cuando el gobierno de Burgos, de Franco, se enteró de que se marchaba a Argentina y dijeron que es que tenía problemas económicos muy graves, todo lo que se les ocurrió fue ofrecerle la presidencia honorífica de la CAMSA. ¿Verdad? A mí eso me produciría profundo rubor, como le produjo al pobre don Manuel, que se marchó a Argentina, que dijo, si eso es todo lo que me pueden ofrecer, me voy, ¿verdad? Bueno, eso es bastante tremendo, ¿eh? Yo no quisiera que me pasase una cosa así. O sea que pienso que dentro de lo que es la vida cultural musical española, yo no soy intérprete, yo no soy un gran divo, no creo que yo pueda aspirar a mucho más de lo que ya tengo. Si usted se refiere a algún día ser académico o algún día... No, a la mera ayuda para poder montar y exponer sus obras, ¿no? Eso no lo tiene nadie.
Eso no lo tiene nadie. No me refiero a títulos, ¿no? Y menos eso honoríficos, eso no lo tiene nadie. Eso no lo tiene nadie y no está excluido que un buen día exista. Pero hoy en día eso no lo tiene nadie y verdaderamente me parece muy teórico que esto pueda existir en un futuro próximo a la vista de normalmente la política que se lleva. Usted se quejaba hace un poquitín del apelativo, de la apelación de clásica para cierta música. ¿Usted se siente un clásico de nuestro siglo o no se siente en absoluto? Yo no sé lo que es ser clásico, yo no tengo ni idea. Yo lo que, si es clásico aquello que de alguna manera permanece y sirve de modelo, que es lo que parece ser que grosso modo es, todavía es demasiado pronto para decirlo. Yo, a pesar del infarto, no tengo intención de morirme de forma inmediata. O sea que solo podrán decir de aquí a 100 años si o lo soy o si no lo soy. Yo pienso que desde este punto de vista se podría efectivamente hablar de música clásica, aquella música que de alguna manera sirve de punto de referencia para conocer lo que los seres humanos de una determinada cultura y de un determinado periodo han querido hacer y se han visto, como el testimonio que nos han dejado. Pues bueno, yo repito, me parece que hoy en día, mientras una persona esté viva, es prematuro hablar de clasicismo. ¿Y a usted qué tipo de música le gusta escuchar? Pues a mí fundamentalmente me gusta escuchar, la música que escucho por mi placer varía mucho, pero esencialmente es la música de nuestros días, la música, me refiero a los colegas que se mueven dentro de esta misma línea en la que yo estoy, y músicas de tradiciones no occidentales, lo cual no excluye en absoluto otro tipo de músicas. A mí personalmente tengo un cierto rechazo por lo que pudiésemos llamar la música de repertorio. Se ha oído demasiado. Yo no puedo escuchar con tranquilidad músicas que se están frecuentando todos los santos días porque me pone enfermo. Pero la música medieval, la música del Renacimiento, obras que de alguna manera son infrecuentes, yo las suelo escuchar con muchísimo gusto. A mí, en general, la música me fascina, me interesa en todas sus manifestaciones. Y si alguna la rechazo, es fundamentalmente porque no la considero interesante, no me atrae no me añade nada, o porque está demasiado oída. ¿Y los ruidos? ¿Hay determinados ruidos que a usted le impresionen? Bueno, yo pienso que los ruidos tienen una connotación peyorativa. Los ruidos para mí tienen... en fin, el sonido aperiódico no temperado, podríamos decir, ¿verdad?, para emplear una jerga más o menos ajustada a la realidad, son enormemente sugerentes para cualquier sensibilidad y, por descontado, para el de un compositor también. Sí, a mí personalmente los ruidos naturales, los sonidos naturales, podríamos decir, me interesan enormemente, me atraen enormemente el agua en todas sus manifestaciones, el viento muchísimo. El viento igualmente en todas sus manifestaciones me atrae enormemente también los cantos de los pájaros. En esto no me parezco nada a Messiaen porque Messiaen es un fanático que además lo escribe y lo emplea en su música. No es mi caso, pero me parece que de ellos cito la frase de Paul Dukas que decía que el compositor debe escuchar a los pájaros porque son pequeños maestros de los que se puede aprender muchas cosas. Y tiene razón. Hace 2 años usted estrenó aquí su primera ópera, creo que su única hasta ahora, Q, ¿no? Sí. Sobre un texto de Alfonso Vallejo, El cero transparente. ¿Qué fue lo que le llevó a usted a acercarse a la ópera? Pues la verdad, lo de siempre, las ganas terribles de hacerla. Yo la verdad es que siempre he estado muy fascinado por el teatro. Tienes razón al decir que es mi primera experiencia operística como tal, pero yo había hecho varias experiencias para el teatro que no eran propiamente ópera. Yo había hecho cierto tipo de espectáculos que justamente están por estrenar la mayoría en España, pero que se han oído y se han visto por ahí, y que, bueno, pues han tenido... eran un poco testimonio de mi interés por las fórmulas teatrales. La ópera yo hacía mucho tiempo que estaba dándole vueltas como el perro al consabido hueso, y en un momento determinado digo, bueno, yo necesito componer una ópera porque si no voy a reventar, y un amigo, por pura casualidad, me proporcionó este texto y me pareció enormemente sugerente y lo elegí después de hacer pequeños cambios naturalmente con la autorización de Vallejo. ¿Y qué hay de esa ópera que iba usted a escribir sobre texto de Vicente Molina Foix? Pues que está viniendo, que seguramente... ¿Está en ello? Sí, que seguramente, no sé si la terminaré a la vuelta de este verano, pero si no será probablemente como para primeros del año que viene. Es un texto precioso de Vicente Molina Foix y estoy muy contento de poder trabajar en él porque responde muy a lo que es, en fin, mi propia sensibilidad. No tiene nada que ver con Q.
está un poco en las antípodas de eso, pero los dos son, creo yo, igualmente sugestivas para mí. ¿Y cómo se ve usted con respecto a sus músicos equivalentes extranjeros, ¿no? Los Boulez, los Luigi Ginono? Hombre, yo tengo, son colegas, tengo buena amistad con ellos, bueno, con unos más que otros, naturalmente, ¿verdad? Pero yo me veo bien, quiero decir, no voy a hacer ahora ninguna comparación que estaría totalmente fuera de lugar. ¿Qué músicos ve usted en España actualmente que sobresalga o que le interesen a usted? Bueno, hay muchos músicos en España actualmente. Hay, podríamos decir, una situación de verdadera riqueza de composición musical en España, a la que se hace relativamente poco caso, pero hay nombres muy importantes dentro de la música española que tienen una proyección, unas veces internacional, es bien claro el caso de Cristóbal Halffter, ¿verdad? Y otros, quizá no tanto, quizá también tanto, y otros que quizá no han salido todavía de nuestro país por razones quizá de edad, quizá de falta de promoción, porque esto es algo de que España se carece totalmente, y la promoción que nosotros podamos tener o que he podido tener fuera de España, ahí sí que me la debo únicamente a mí mismo, vamos, punto final, porque ahí sí que no he recibido ayuda de mi país en absoluto. Entonces, muchas razones porque mi país no puede dármela, aunque quisiera, no tiene medios para dármela. ¿Pero hay una política musical coherente en España en estos momentos? ¿De cara al extranjero o interno? No, interior, de cara al fomento. No existe una política concertada. Existen muchas políticas que consisten fundamentalmente en hacer la mayor cantidad posible de cosas con un criterio no excesivamente selectivo, y esto es una pena. Pero yo pienso que eso es una cosa que se está arreglando. De verdad creo que se está arreglando. Ahora, política concertada no creo que esto exista, y creo que tardará mucho tiempo en existir. Cuando se comprenda que las unidades culturales tienen un ámbito más amplio que las puramente regionales, es posible que se pueda llegar a un convencimiento de una política cultural conjunta. Mientras, pues no habrá esto. Usted recientemente ha trabajado con grandes ordenadores en París. ¿Qué posibilidades ha encontrado usted manejando Hay grandes muchas ordenadores? posibilidades. El ordenador hoy en día es un requisito imprescindible para un compositor, incluso aunque solo sea para que lo conozca y después diga, pues no me interesa, esto me parece un bodrio y no lo pienso utilizar en los días de mi vida, pero es necesario que lo conozca. Es un aparato que hoy en día ofrece posibilidades teóricamente incalculables y en la práctica de una riqueza inverosímil para permitir una expansión de la imaginación extraordinaria. Yo, por ejemplo, en la obra que hice en París, Tornasol, he podido resolver problemas que me había planteado, pues no exagero si digo que hacía por lo menos 15 años, ¿verdad? Y que no podía haber resuelto, que no podía resolver con los medios que tenía puramente instrumentales. Y esto me lo ha dado servido en bandeja. Y por último, Luis de Pablo, viendo por ejemplo un poco la evolución de la pintura, se ve cómo en los últimos años la pintura ha ido dejando la experimentación, o por lo menos el experimentalismo con nuevos materiales, como había antes, y vuelve un poco a la figuración, ¿no? ¿Usted hacia dónde va? ¿Hacia dónde cree que va usted con su música? Yo personalmente pienso que a la edad que tengo, y no es por presumir de señor viejecito, tengo ya, por así decirlo, una serie de lo que pudiésemos llamar de lenguajes adquiridos para entender. Comprende lo que le quiero decir. Entonces yo, dentro de esos lenguajes, lo que hago es profundizar, ir lo más lejos que puedo, y esos lenguajes, tal y como yo me veo, son lenguajes de síntesis. Si yo decía que yo me reconozco en músicas que vienen de áreas culturales muy distintas de la mía, que escucho mucha música del pasado junto con la del presente, lo que quiero decir es que yo personalmente siento mi música como un resumen proyectado hacia el futuro. Y desde este punto de vista yo puedo decir que efectivamente ciertos radicalismos que en su día para mí fueron absolutamente imprescindibles y a los que no he renunciado, por descontado, porque ya son cotas adquiridas de mi propio lenguaje, se han convertido en herramientas mucho más, llamémosle, pacíficas, más tranquilas. Desde este punto de vista, creo que ese fenómeno que usted hacía notar en pintura se puede decir exactamente igual en la música, y más podría decir. Lo que pasa es que entre nosotros este es un fenómeno que está prácticamente en barbecho por falta de información.
que la música, en ciertos aspectos, ha avanzado, ha tomado la iniciativa al respecto antes que la pintura y antes que la literatura. Los primeros ejemplos de técnicas aleatorias son musicales, no es Rayuela de Cortázar, ¿verdad? Y los primeros vueltas atrás de ciertas citas literarias y, por descontado, plásticas, se encuentran en música muchísimo antes que en literatura o que en pintura, si mis informaciones son legítimas. Quiero decir, yo puedo citar desde obras de Luciano Berio hasta el propio Stravinsky, vamos, realmente, que es nuestro abuelo, ¿verdad?, que podríamos citar la nueva escuela neorromántica alemana, pongamos por caso, el nuevo scriabinismo del nuevo pianismo italiano último. Todo esto que le estoy diciendo son cosas que en nuestro país prácticamente se ignoran, pero eso no es culpa mía. ¿Comprende usted? El que tenga prisa, que se informe, ¿verdad? Y como dice en mi pueblo, que es Bilbao, el que sea feo, que haga los recados de noche. A mí que me cuentan. Pues muchas gracias, Luis de Pablo. Le dejo con nuestro cuestionario muy personal. Luis de Pablo, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Yo me considero un buen profesional, un profesional honrado de la composición musical. Esa es mi ética, o sea que desde ese punto de vista yo diría que no tengo un mal concepto de mí mismo. ¿Cuál es la obra humana que más admira? No creo demasiado en la obra humana como obra admirable. Tiene altos y bajos y yo creo que es muy difícil pronunciarse. Verdaderamente no sabría qué contestar. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? Exactamente lo mismo. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Yo no creo en el pecado. Me parece que es un concepto que para mí habría que desterrar de una vez por todas y que ha hecho mucho daño y que sin duda puede seguir haciéndolo. O sea que yo pienso que no hay ningún pecado. De no haber sido usted el compositor Luis de Pablo, ¿qué compositor hubiese querido ser? Pues siento tener que decir que Luis de Pablo, porque lo que yo quiero decir, lo diga bien o lo diga mal, lo quiero decir yo. Y no me gusta nunca hablar por boca de ganso. O sea que tengo que seguir siendo yo quien lo haga, por muy bien o por muy mal que sea. ¿Cuál es su sueño favorito? Haber tenido una infancia feliz. ¿Y la peor de sus pesadillas? Volver a empezar mi carrera tal y como empezó en los años 50. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Yo creo que me basta con una, mi mujer. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? Probablemente la envidia, en lo que hay de propio y en lo que hay de ajeno. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Pienso que en mi caso concreto con ninguno, y digo por qué, porque estoy seguro de que iba a estar tan nervioso de hablar con Dante o de hablar con Beethoven o lo que sea, que la reunión iba a ser un fracaso. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Sí, a riesgo de repetirme diré que mi mujer y la música. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Pues puede sonar un tanto estúpido, pero a mí siempre me ha llamado la atención lo felices que son las gaviotas. Creo que en una gaviota. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más feliz de su vida? No lo puedo decir. Porque si hago caso a mi vanidad, diría que en algún estreno. Y si voy un poquitín más allá, probablemente tengo que decir que no sé lo que es un momento verdaderamente feliz. No sé lo que es la felicidad. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Puedo decir lo mismo. No sé en qué consiste la desgracia. Cuando he sido feliz, he tenido razones para ser desgraciado. Cuando he sido desgraciado, he tenido razones para ser feliz. ¿Quién es capaz de orientarse en semejante galimatías? Francamente, ¿usted daría su vida por algo? Sí, sin ningún ánimo de grandilocuencia, sin duda que sí. Hay muchas razones para darla. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Con ninguna, si es caso con alguna música. Yo soy compositor y no me gustaría nada que dijesen que yo soy el padre o la madre o el tío paterno de una determinada rama de la música española. Yo lo que quiero es que mi música se oiga y que cada uno
de acuerdo con ella, haga su frase. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo el ridículo? Díganos cuándo. Bastantes veces, y cuanto pasa el tiempo, cada vez más. Tengo una terrible tendencia a confundir caras y nombres, y cuando me dirijo a una persona llamándola de otra manera y esperando una contestación lógica al respecto, y me doy cuenta que he metido la pata, me quiero morir. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? Muchas. Probablemente la más evidente es la tranquilidad. Luis de Pablo, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Yo tengo muchas aficiones, algunas de las cuales casi son semiprofesiones. Una de ellas es la cocina, con todas sus implicaciones. Quizá esa es una de las razones más profundas para, además de la música y de todo lo demás que ya he dicho, seguir viviendo y seguir viviendo contento de la vida. Tengo además una gata que es un encanto. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? 20 años más de vida.